que el alma del niño entraba a su cuerpo a través de la placenta durante el parto. Así es. Bien, entonces, esto lo basamos específicamente para que todos sepan en la historia de la embriología, en bases culturales, en bases de creencias, en base de, antes no habían, creían en el Dios, creían, por ejemplo, en el sol, en Atón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la expectativa de ellos era saber cómo se producía o cómo se formaba un ser humano dentro de la mujer. Y siempre ocurrió esa pregunta, esa incógnita. Y todos estos los llevaron a hacer pues, ciertos estudios que ahorita son lo que vamos a ver. Muy bien, Diana. Vamos a ver la presentación. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? Está cargando. Ajá, muy bien. Les voy a ir hablando sobre esto. La biología del desarrollo, bueno, embriología, ahora la estamos estudiando con biología del desarrollo. Anteriormente se estudiaba únicamente la embriología, en la cual se decía, ok, se fertilizaba el óvulo con el espermatozoide, se formaba un huevo cigoto, había la segmentación, se formaba una placa trilaminar y ya salía el embrión, ¿no? Con sus cambios morfológicos. Pero ahora con biología del desarrollo, que está muy aunada, se han visto controles moleculares a nivel genético con genes de transducción, con inductores, con receptores de tejido, lo cual va a hacer que un tejido o se desarrolle o se diferencie en un determinado epitelio para formar un aparato y sistema. Es por eso que biología del desarrollo ya la vamos a contemplar dentro de la embriología humana. Bien, ¿ya todos pueden ver la pantalla? Sí, ya podemos. Sí. Okay. Sí. Bien, ok, sí. Perfecto. Estamos viendo biología del desarrollo. Bien, dice aquí, la definición, ¿cuál es? La definición es que estudia los controles genéticos del embrión. ¿Esto qué quiere decir? Que va a dar tres formas. Crecimiento celular. Ella va a, por medio de estos genes de transducción, a decir qué células tienen que crecer y dónde. Ya que están creciendo, van a diferenciarse. Sabemos que hay ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿cierto? Entonces, esa diferenciación celular también la va a dar ese control genético y de acuerdo a cada tejido que se desarrolle o que se haya diferenciado, va a dar una morfogénesis con un crecimiento de un órgano específico o un tejido para dar aparatos y sistemas. Entonces, biología del desarrollo es un control genético que nos da crecimiento celular, recuerden, diferenciación y morfogénesis y crecimiento de órganos. Esto es lo que vamos a tener como definición de biología del desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, vamos a continuar. Biología del desarrollo. Ajá. ¿Sí? Doctora, sí. ¿En esto entra la organogénesis? Así es. Ahorita lo vamos a ver. En la biología del desarrollo hay dos etapas, la embrionaria, la prenatal y la postnatal. Aquí estamos viendo la etapa prenatal y enseguida vemos la postnatal. La que nos interesa a nosotros es la etapa prenatal, en la cual se divide en dos, doctora, la bien preguntaste, el periodo embrionario y el periodo fetal. ¿Qué es esto? Bueno, el periodo embrionario abarca específicamente hasta las primeras 8 semanas y el periodo fetal desde la 9ª semana hasta que nace el feto. Vamos a leer el periodo embrionario, dice aquí, desde la fecundación, va a haber una pequeña modificación, porque ahora ya decimos que fecundación es el lugar o sitio donde, donde ocurre la fertilización, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, en algunos libros van a encontrar fecundación, en otros van a encontrar fertilización, pero es fertilización en realidad. Entonces, el periodo embrionario ocurre desde la fertilización y desarrollo embrionario, y esto ocurre desde el día 6 hasta la 8ª semana. Y me van a preguntar, ¿por qué desde el día 6, doctora? Bueno, porque desde el día 6 es cuando llega a implantarse a nivel del endometrio del útero, el blastocisto. Es el tiempo que tarda en recorrer toda la trompa para implantarse en la cavidad uterina. Por eso lo decimos que desde el día 6 hasta la 8ª semana. Abarca, bien dijo la doctora,
que preguntó, que no me dijo quién era, pero bueno, morfogénesis y diferenciación celular, que es lo que estábamos viendo, y va a dar el comienzo a la organogénesis. Entonces, vamos a decir que hasta la 8ª semana ya está definido qué va a ser aparato digestivo, qué va a ser el sistema urinario, qué va a ser el sistema nervioso. Todos los aparatos y sistemas ya están determinados qué van a ser. Ahora, en el periodo fetal es donde van a desarrollarse todos esos aparatos y sistemas. ¿Alguna pregunta aquí del periodo embrionario? Yo tengo una pregunta. Ajá, claro, dígame. La hormona gonadotropina, ¿esa empieza a sintetizarse a partir del 6º día o desde que empieza la fecundación? No, la hormona gonadotropina coriónica es una hormona que secreta la placenta, y esto va a ser en el momento en que el blastocisto se implanta en el útero, en el cual el sincitio trofoblasto, que es una de las porciones de la placenta, produce esta hormona. Por eso es que decimos que en el día 6 aproximadamente es cuando se está implantando y tarda 6 días para implantarse totalmente. De tal manera que, fíjate bien, en un ciclo hormonal, en ciclo menstrual de la mujer, vamos a decir, de 28 días, ¿cuándo ovula la paciente? En el día 14. En el día 14, muy bien. Para que se fertilice puede ser una semana antes, una semana después. Algunos libros dicen 7 días antes o 7 días después. De allí tarda 6 días en llegar a la cavidad uterina y posteriormente tarda 6 días en implantarse. Si lo sumamos, ¿cuánto nos da? 26 días, ¿no? Más o menos 26, 27, algunos libros que dicen que en la implantación en el 7º día. De tal manera que tu ciclo, ¿qué pasó? Ya cumplió casi la totalidad. Tú vas a esperar tu próxima regla, ¿cierto? Sí. Como ya está implantándose el sincitio trofoblasto, empieza a ocupar vasos, empiezan a liberar hormona gonadotropina coriónica. Por eso se dice que cuando ya no hay menstruación, esperemos por lo menos 2 o 3 días de tu fecha probable y tomamos una muestra de sangre, que es la más fidedigna, y ya va a tener que salir la hormona gonadotropina coriónica. Ah, ok. Efectivamente. Después lo vamos a ver cuando veamos implantación, pero para que más o menos te quede un poco claro que desde el día 6 no. El día 6 llega a la cavidad uterina. Todavía no puede haber hormona gonadotropina porque no se ha implantado. Ok, gracias. Muy bien. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, claro, dígame. Entonces, en el periodo embrionario es cuando se crean, cuando se forman los órganos, y ya en el periodo fetal es cuando están como que aprendiendo a funcionar. No a funcionar, ya empiezan a funcionar desde que son embriones. En el periodo fetal ya van y como el embrión va creciendo, ya lo llamamos embrión hasta la 8ª semana, después de esta ya es un feto. Empieza él a crecer y los aparatos y sistemas empiezan a tener su desarrollo, vamos a decirlo así, porque vamos a decir que un estómago no se queda pequeñito, tiene que seguir creciendo, efectivamente, ¿no? El esófago, el duodeno, todo esto tiene que ir creciendo, pero ya está predeterminado qué es lo que va a ser una estructura o tejido u órgano. Ah, ok, gracias. Y vamos a leer el periodo. Ajá, el periodo fetal ahorita lo vamos a leer. Sí, doctora, dígame. Perdón que le interrumpa, uno de mis compañeros dice que no la ha aceptado. A ver, es que lo que pasa es que como tengo yo la pantalla, permíteme un segundito. Permíteme un segundito. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? A ver, ya lo vamos a admitir. Con retardo, ¿no es cierto? Ok. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya lo admití. Bien, el periodo, es que a mí me sale en mi pantalla totalmente, por eso es que... Bien, entonces el periodo fetal va a ser desde el día, porque dice ahí, desde el día 57, que es a las 8 semanas, terminándola, o 9ª semana, como ustedes lo quieran ver, hasta que, y esto termina cuando el feto se encuentra totalmente fuera de la madre. ¿Por qué totalmente fuera de la madre? Porque sabemos que no podemos decir al 9º mes debido a que hay niños que nacen antes de la fecha probable del parto, ¿cierto?
Entonces, por eso decimos que este periodo abarca desde la 9ª semana hasta que el producto de la concepción se encuentra totalmente fuera de la madre. Como dijo su compañero, el desarrollo de aparatos y sistemas ocurre en este periodo fetal. Y el nacimiento ocurre también, que abarca aquí, con independencia ya del feto, en el cual, en el momento en que cortamos el cordón umbilical, ¿qué es lo que sucede? Pues ya no va a haber una circulación que esté nutriendo o que le esté dando una circulación fetal y por lo tanto el niño tiene que respirar y tiene que hacer una función cardíaca propia en el aspecto de la circulación. Por eso la circulación, cuando nace el bebé y le cortamos el cordón umbilical, se modifica totalmente por el agujero oval, ¿sí? En anatomía ya les han hablado del agujero oval, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctora. Sí. No, perfecto. Después, cuando estemos en aparatos y sistemas, en el sistema cardiovascular, vamos a ver por qué se cierra, porque hay una inversión en cuanto a la circulación. Vamos, hasta aquí hay entonces etapa prenatal y postnatal. Esto nos habla de la biología del desarrollo, embrionaria hasta de la fertilización hasta el día 56 y del periodo fetal del 57 hasta la 9ª semana. De la 9ª semana hasta el nacimiento. Bien, vamos a continuar. La etapa postnatal, eso lo van a ver en pediatría, nosotros no lo vamos a abarcar, pero pues abarca el periodo neonatal, que son las primeras 2 semanas de recién nacido, va a haber un periodo de lactancia, la infancia, la segunda infancia, va a haber la pubertad, la adolescencia y el adulto. Aquí en la biología del desarrollo, si se fijan, no hablamos de la muerte, simplemente hablamos cómo es el desarrollo del ser humano. Eso es muy importante. La pubertad es la maduración de los órganos, porque eso lo vamos a ver, órganos sexuales y aparición iniciales de los caracteres sexuales secundarios. En la adolescencia, porque eso es muy importante, a veces ustedes hacen bromas, ¿no? De que, ay, eres un puberto y no sé qué. Pues sí, se están presentando los caracteres sexuales secundarios, pero aquí lo que nos importa a nosotros en embriología, por ejemplo, es la adolescencia, en la cual inicia la menstruación y la producción de espermatozoides, que estos ya son maduros. Muchas veces pueden decir, ay, pero pues si hay poluciones nocturnas, ¿no? Cuando son niños y todo, pero de alguna manera ustedes deben de saber que mientras no haya testosterona, no inicia la espermatogénesis. No es fértil, no pueden ser fértiles esos espermatozoides. Y la mujer ya es fértil hasta que inicia su menarca o su primera menstruación. Bien, y esto adquiere la capacidad, pues ya lo vimos, de la reproducción sexual. Y el periodo de adulto es el término del crecimiento y desarrollo de la madurez y abarca la senilidad. ¿Quién me quiere decir que hay diferencia entre el adulto y la senilidad? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Me pueden decir? Se podría decir que un adulto es donde pues ya todo su cuerpo ya maduró, ¿no? O sea, llegó de la pubertad hasta la adultez y es como el punto máximo, ¿no? Y la vejez es cuando es el punto máximo y ya empiezas a degradarte, ¿no? Tu cuerpo se empieza a degradar. ¿De qué manera, Antonio? Pues, no sé, tus células pues, ya están viejas, no sé, te encorvas, pues no sé qué más, la piel se hace más seca, ¿no? Yo creo. ¿Cómo lo traducirías médicamente? Fíjate bien, imagínense entrando a 2 señores ya grandes. ¿Cuál me dirían que está senil y el cual es adulto? Morfológicamente, ¿cómo los verían? Pues yo creo que sería más como observar que están físicamente más debilitados, no sé. Bien, hablando médicamente, es la pérdida. ¿La pérdida de qué? Psicomotriz, ¿no? Recuerden que los viejitos, ¿qué pasa? Se le empiezan a olvidar las cosas, ya no pueden caminar, a nivel tienen que usar ¿qué? Ya sea bastón o andadera, entonces se van perdiendo la motricidad a nivel psicológico. Entonces, la diferencia entre un adulto mayor, vamos a decirlo, aunque también va a depender mucho de la calidad de vida que llevó, va a tener esta situación. Bien, para que ustedes sepan qué es
¿Por qué estamos hablando de senilidad? Bueno, vamos a continuar. En biología del desarrollo, vamos a hablar de la evolución histórica de la embriología. Hay dos teorías. En cada época se explican conocimientos y experiencias de esas investigaciones, lo que estábamos leyendo de historia de la embriología. Y esto, como les había dicho, está siempre basada en el crecimiento, desarrollo y la forma anómala. Y esto los hizo, o sea, de un ser humano los hizo que investigaran qué es lo que estaba pasando en el desarrollo de un embrión. Vamos a ver. Hay dos teorías, la teoría de la preformación y la teoría de la teoría epigenética. Hay dos teorías, epigenética y preformación. La de la preformación, para hacerles y vayan entendiendo más rápidamente, es en donde dicen ellos que ya hay un ser vivo dentro de la semilla, vamos a decirlo así, y que con el toque divino del espermatozoide o del semen, o como quieran llamarlo ustedes, que ahorita lo vamos a ver, inmediatamente se desarrolla, como si fuera una semilla, ellos lo dicen así, ¿no? Y se desarrolla, le comento a todos mis alumnos siempre, ¿recuerdan ustedes que son jóvenes sus dinosaurios que echan al agua y luego se empiezan a crecer? Los que se hacían grandes. Ándale. Entonces sí. ellos pensaban eso, que llegando la semillita dentro del ser se desarrollaba. Y ese era la producción del embrión. Fíjense nada más, digo, pues está bien siempre la investigación, la creatividad, era para ellos esto. Bien, vamos a hablar entonces del concepto del desarrollo embrionario en los siglos XVII y XVIII, que en el espermatozoide y el óvulo estaba presente el cuerpo diminuto, ya lo leyeron perfectamente, ¿no? Bien constituido. Y el desarrollo embrionario era simplemente el aumento del volumen de las partes preformadas, por eso se llama teoría de la preformación. Vamos a ver, como había dicho su compañera, los egipcios. Los egipcios, como pueden ver ustedes, tenían como dios a Atón. Del sol Atón era su dios máximo. Esto fue 300 años antes de Cristo, como lo pueden estar leyendo. Y ellos, como bien dijo la doctora, incubaban los huevos e iban abriéndolos de tal manera que veían cómo se iba formando las aves, que ellos coleccionaban estas aves, ¿no? Y entonces lo referían a la mujer y al hombre como el creador del germen en la mujer, o sea, ya tenía la semilla. Y en el varón le daba la vida dentro de la madre, o sea, el semen, por supuesto, ¿no? Creían, como bien dijo la doctora, que al nacimiento de la placenta, ¿alguien sabe cómo se llama el nacimiento de la placenta? Alumbramiento. Alumbrado, ¿no? Alumbramiento, así es. El alumbramiento es el momento en el que sale la placenta, después de que nace un bebé, que está el parto y nace, tenemos 30 minutos para que haya, se llama el alumbramiento. Muchos piensan el alumbramiento es el del bebé, pues sí, sale el bebé, pero el alumbramiento se le llama en ginecología, en obstetricia, a la salida de la placenta, 30 minutos tenemos. Bien, entonces, en el momento ellos creían eso, que entraba el alma en el recién nacido. ¿Y por qué no creían? A ver, ¿quién alguien me quiere? Vamos a usar la imaginación. Siempre le digo a mis alumnos que cuando leemos un libro, cada quien le damos una connotación imaginaria a nuestro libro, de acuerdo a la descripción que nos van dando. Entonces, aquí siempre me gusta preguntarle a todos ¿por qué piensan que cuando nacía la placenta o el alumbramiento, entraba el alma en el recién nacido, si el niño ya había nacido? ¿Alguien me quiere comentar? Porque quizá veía la luz por primera vez. Pero ya nació, o sea, el bebé ya nació. Y le cortas el ombligo, se lo das al pediatra, supuestamente, o al que lo tenga que recibir. Y posteriormente, en 30 minutos, nace la placenta. Y es cuando dicen, ya le entró el alma al bebé. ¿Quién me quiere? Como un intercambio, ¿no? ¿Qué se imaginan? Ajá. ¿No se supone que es porque la placenta la llaman como el árbol de la vida? Así es. Bueno, y es que, vamos, yo lo que les digo no es así lo específico, porque yo no estuve en el tiempo de los egipcios, pero mi mente, como les digo, imagina. O sea, sí, doctora, su connotación puede ser acertada. Sacan la placenta y se ve como si fuera un árbol de la vida, y sabemos que la placenta, pues, es el intermediario entre la madre y el feto. Entonces, es cuando ya se desprende, vamos a decir, del sustento materno y el niño adquiere
el espíritu, el alma, ¿no? Fíjense, esa es una connotación. ¿Alguien quiere agregar algo o se imagina algo? Vamos a, esta clase es media relax, es más para pensar que para estudiar. Así es que no estén preocupados. ¿Alguien piensa otra cosa de esto del que entra el alma? ¿No? ¿Por qué no participan? Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar. Estuvo muy bien. ¿Quién me contestó lo de la placenta? Ya, Kaira. Yo, Isabel. Isabel. Ok, voy anotando a los que van participando, Bien, vamos a continuar. La hindú fue 1416 años antes de Cristo y escribe un breve tratado en sánscrito que decía que el conjugarse la sangre con el semen originaba el embrión. ¿Y por qué dicen esto? ¿Por qué creen? Porque ellos creían que como que la semilla era la que estaba dentro del cuerpo y no sabían exactamente con qué entraba, por ejemplo, con qué se combinaba el semen para generar ese embrión o esa vida. Así es. ¿Y qué? ¿Alguien tiene otra cosa? ¿Qué pensó? ¿Está muy bien, doctor? ¿Alguien más que haya pensado sobre esto? ¿No? Yo me imagino sobre el mito de que las mujeres cuando pierden la virginidad sangran. Exacto. O sea, ya ellos están dando una connotación que la mujer que sangra es fértil, ¿no? Exacto. Muy bien. Son los mensajes subliminales. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿No? Pues sí, efectivamente, eso es lo que estábamos viendo. De que el hindú dice, bueno, ya la mujer que tiene sangrado, porque pues entonces ya ella es la que tiene la semilla lista para que pueda ser fertilizada, ¿no? Después del coito, ellos le llamaban calada, que era el primer día, significaba un embrión de un día de edad, la calada. Después, a los 7 días, una vesícula, a los 15 días o 2 semanas, una esfera, a los 2 meses decían que se formaba la cabeza y decía que a los 3 meses ya se formaban las extremidades. ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que lo hayan visto ellos? Ajá, sí, doctora, ¿quién dice? Pero ¿qué tal si no había quedado embarazada? No, con un coito quería decir que ya había quedado embarazada, ¿no? Ajá, aquí no mencionan ellos que las mujeres que no sangraran, vamos a decir, pudieran estar embarazadas, ¿no? Pero todo esto que dicen que a la primera semana, segunda semana, tercera semana, ¿cómo ustedes creen? Porque les voy a decir que todavía no llevan totalmente la clase de biología. ¿Cómo? Por cuando empiezan a patear los bebés. O por el crecimiento de puede ser por lo que ellos podían palpar, ¿no? Por fuera. Ajá. Fíjense bien. Todo está excelente. A veces dice, piensa mal y acertará, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí. Ok. Sí. Les voy a decir. Sí, a veces eso es. Bueno, yo les voy a decir, efectivamente, a los 7 días, como habíamos visto en la etapa embrionaria, a los 7 días ya hay un blastocisto, que es como una vesícula. Esto lo tuvieron que ver solamente, no lo podemos palpar por vía abdominal, ni clínicamente lo podemos ver. A las 2 semanas o 15 días ya es una esfera. A las 2 semanas ya está implantado totalmente dentro del endometrio y es una esfera en la cual se está produciendo la placenta. A los 2 meses, que son las 8 semanas y media, vamos a decir 8 semanas, ya está formado el embrión y la mayor parte o el mayor diámetro lo tiene la cabeza, está más grande que el cuerpo. Ya a los 3 meses ya se ven totalmente las extremidades formadas. Entonces, pregúntome yo, si clínicamente y por palpación abdominal no se pudieron ver estas estructuras de la primera y segunda semana, ¿cómo creen que haya sido o cómo lo investigaron o cómo lo exploraron? ¿Abortos espontáneos? ¿Haya sido por abortos o experiencias con abortos que hayan tenido? Así es, puede ser con experiencias de aborto. Ajá. También pudo haber sido por una especie de comparación respecto a cómo era en otros animales. Ajá.
ellos en sus escritos dicen, no lo especifican como tal, en otros que con aves y con perros y con huevos de pollo, ¿no? Pues piensen mal, yo pensé muy mal, yo dije, pues en algunas, bien dices, algunas mujeres hayan muerto y les hacían una disección de saber que estaban embarazadas, porque es exactamente lo que ellos dicen, el tiempo en el cual se forman esas estructuras. Entonces, ustedes han sabido que durante muchísimos años, las mujeres hemos sido clasificadas como reproductoras, ¿no? No como personas, sino como reproducir hijos. Entonces, en este tiempo, pienso yo, que mujeres que probablemente morían o las mataban o abortaban, lo que ustedes quieran pensar, por medio de esto los estudiaron. Bien, bueno, vamos a continuar. Ya les hice la historia macabra, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver los griegos. Hipócrates de Kos, fue 460 a 375 a.C. Aquí él, como ustedes bien dijeron, realizó la incubación de 20 huevos. ¿Cuántos días necesita un huevo de gallina para que nazca el embrión de incubarse? ¿Alguien sabe? 30 días, creo. 21 días, ¿no? 26 días, ¿no? 21 a 26 días, efectivamente. Entonces, Hipócrates realizó con huevos de gallina, juntó 20 huevos y puso a incubar todos los huevos. El primero lo abrió y lo observó. Y abrió así diariamente uno hasta que llegó el día 21. Y vio hasta la ruptura. El segundo día el huevo, los vio, los examinó, los observó. Acuérdense que no había microscopios, por supuesto, es a nivel objetivo. Y entonces lo correlacionó con el ser humano, ¿no? Con el hombre. Sabemos que el hombre necesitamos, ¿cuánto? 40 semanas lunares para que nazca un feto. Aquí son 26 días. Él lo que quería ver es qué pasaba en ese desarrollo de los huevos incubados. Aristóteles, de esta gira, ya saben que está de 384, está en su libro, de 322 a.C., se le dice el fundador de la embriología. Él dice que la sangre se activa con el semen masculino y se desarrolla un embrión. Pues, bueno, no era muy inteligente la cosa, ¿no? Porque ya habíamos visto que si había menstruación, llegaba el semen, que era blanco, y pues ya lo fertilizaba. Pero bueno. Vamos a continuar. Ahí tenemos a Hipócrates y Aristóteles, bajados del internet, por supuesto, porque antes no había fotos, son sus esculturas. Los griegos, vamos a ver a Galeno, Claudius Galeno, 130 años a 201 después de Cristo, ya después. Sí ya realizó un libro sobre la formación del feto, donde describía el desarrollo y formación del feto, los cuales se realizaban mediante él le dio ya con una connotación específica a esos embriones o fetos. Él le llamaba fetos, pero eran embriones, y ya le da un nombre específico, por ejemplo, al alantoides, al amnios y placenta, como tal. Eso fue por Claudius Galeno. Vamos a continuar. El Talmud, escrito por el hebreo médico Samuel el Yehudi, describió 6 etapas de la formación del embrión. Primero dijo que era enroscado y sin forma, y después formó un bebé. En resumen, decía, el padre, como daba el semen y se volvía blanco, él le daba lo blanco, que era todo lo blanco del bebé, los huesos, tendones, cerebro y hasta la esclerótica, ¿no? Y la mamá, como daba la sangre, pues daba todo lo rojo, lo que era la piel, la carne, el pelo y pues por supuesto la sangre. Pues bueno, pero todavía no había algo de que dijeran que se unían, ¿no? El espermatozoide con el óvulo. El Corán, ¿alguien lee el Corán? No. ¿Alguien lee el Corán? No, doctora. ¿Alguien lee el Corán? Bueno. No. Me gusta meterme en religiones, pero bueno. Ok. Ya la. ¿Mandé? No escuché. Ok, vamos a continuar. Entonces, el Corán decía en el siglo VII, era el libro sagrado de los musulmanes, que hasta la fecha, acuérdense que hay muchas personas que todavía profesan el Corán. Entonces decía que la creación del ser humano a partir de una gota, estamos hablando del semen, ¿no? Por supuesto.
y se afirma que la semilla se establece en la matriz, lo que les había comentado al inicio, y que cuando llegaba el semen era el que lo fertilizaba, y esto daba inicio a partir del 6º día de el inicio del embrión. Y como podemos ver, efectivamente a los 6 días llega a la cavidad uterina y se va a implantar. Dice, también se le refiere al embrión como una sanguijuela, y efectivamente, cuando estudiamos medicina, embriología médica, vamos a ver que el embrión llega a la cavidad uterina y necesita alimentarse, como los sanguijuelas, y se pone o adosa a la pared uterina, y ellos lo llaman como sanguijuela. Como ustedes pueden ver, hay una cierta relación, una cierta semejanza de todas las observaciones que hicieron, sobre todo en la historia de la medicina, de la embriología. Y ellos también refieren semejanza del embrión a una sustancia masticada. ¿Ustedes qué connotación le dan a esto de la masticada? ¿Alguien me quiere decir? ¿Quién tiene forma? Sin forma, no sé. Deforme. Porque no tiene forma en un principio, ¿no? Ajá. ¿Y qué te imaginas si no tiene forma? Cuando se inicia tiene como forma de camarón, pero aquí dicen como una presencia masticada. También puede ser porque Es algo flojo, ¿no? o sea, ¿Cómo? parecía como si tuviera líquido. Revuelto. Ajá. Algo flojo, ¿no? ¿Pero qué te va a dar eso si está revuelto? Como un feto anómalo, ¿no? Con deformaciones. Como bien dijeron, probablemente eran abortos, y al momento en que se abortó no tiene la característica específica de un camarón, sino que era como una cosa masticada. Entonces, yo, como doctora médico, daba la connotación de que fuera una anomalía congénita que no progresó. Por eso le dicen como masticado, me cuenta como el chicle. Una malformación, ¿no? Exacto, una anomalía congénita o mal formado. Entonces, vean, cuando vamos leyendo y sabemos medicina, le vamos dando una connotación a cada cosa que vamos leyendo, por eso es muy importante. Vamos a ver, en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, ¿quién fue a ver la exposición de Leonardo da Vinci en Cuernavaca? ¿Nadie? No, yo no. Ay, bueno, qué bueno, porque no fue nada de medicina, fue todo de ingeniería, pero estuvo muy bonito, eran los códices. Leonardo da Vinci, ya saben que era arquitecto, escultor, pintor, matemático, era toda una ciencia. Y de 1452 a 1519 fue el primero en realizar una disección del útero gestante. Ay, ¿oye ruido? Ajá, fue el primero en realizar una disección del útero gestante por un feto, en un feto, iniciando las mediciones del crecimiento prenatal. Entonces, Leonardo da Vinci fue el primero que hizo un códice, vamos a decirlo así, en el cual medía desde el inicio, en este caso, desde el 2º mes de embarazo, hasta el nacimiento, antes de que naciera el feto. Recuerden que hay unas fotos específicamente en las cuales él tiene unas imágenes que está el niño dentro, el feto dentro del útero. Ahora, ¿alguien ha visto algo sobre cómo es que hizo estas mediciones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo es que las hizo? Él dice, a los 2 meses el embrión medía 2 centímetros. A los 3 meses medía 15 centímetros, ¿no? ¿Cómo creen que lo Sí, yo había leído que esto lo había hecho a través de cadáveres humanos y basado en cadáveres y también en animales. Así es. Se dice que debajo del Vaticano, efectivamente, había una, vamos a decir, como una cloaca en la cual él trabajaba. Recuerden que en ese entonces la Santa Inquisición, si no eras católico y todo esto, entonces él, refieren en algunas investigaciones, mandaba a robar cadáveres de mujeres embarazadas y las hacía la disección. Efectivamente, se enteraba y esto era. Entonces, esto de la disección, como ustedes pueden ver, es de años y años anteriores, en las cuales se han utilizado para que podamos conocer el cuerpo humano, por supuesto, ¿no? Entonces, dejen volar su imaginación, esto está muy interesante.
Bien, vamos a continuar. Dice que William Harvey, influenciado en la Universidad de Padua, anatomista con disecciones en animales, realizó observaciones con lentes simples, sin llegar a observar en las etapas iniciales. Y concluyó solamente que eran secretados por el útero, nada más. Recuerden que el microscopio empieza en ese entonces con William Harvey, pero no tiene los lentes específicamente más potentes para poder observar qué es lo que sucedía. Le tenemos a Leonardo da Vinci, ya Ruquito, y William Harvey. Vamos a ver el Renacimiento. Malpighi pensó que el huevo contenía el pollo en miniatura, lo que les había dicho, ¿no? Que inmediatamente que crece y se acabó. Johann Anton van Leeuwenhoek, ya saben que él es el papá de ¿qué? De la microscopía, ¿no? Utilizaron un microscopio ya perfeccionado en 1667 y ya observaron el espermatozoide humano. Solamente no observaron, por supuesto, al ovario, solamente al espermatozoide en 1667. Y no comprendiendo pues, su función, solamente lo vieron creyendo que tenía igual un ser humano preformado que llegaba al útero y se desarrollaba dentro de él. Pero no había... Ajá. ¿No se supone que él fue el que descubrió la forma de los óvulos? No, este fue Van Graff. Bueno, ok. Ajá. Bueno, yo Sí. según leí que los óvulos y los folículos primordiales fueron por Reiner de Graaf, y es ahí Así cuando es. salen las dos corrientes, que es la Exacto. homunculista y la ovista, ¿no? Por Ovista. Aquí lo estamos haciendo como epigenética, que se desarrolla de un solo huevo. Así es. En este caso, fíjense bien, vamos, si vean el año 1667, vieron al microscopio ya muy más sofisticado, el espermatozoide. Y vamos a ver cuándo empiezan a ver lo que es el ovario. Ahí está, Leeuwenhoek y Malpighi. Más peinados que yo. Bien, Renacimiento. Vamos a ver a Girolamo Fabricius. En el 1537 a 1619 escribió el Tratado de Embriología del feto formado. Siempre le digo que este Girolamo le pirateó a Da Vinci toda la le pirateó toda la fetometría, ¿no? Y él incluía también ilustraciones de embriones y fetos en distintas etapas del desarrollo. Era lo mismo, ¿no? que Leonardo da Vinci. Y aquí, doctora Basil Regnier de Graaf, por medio de los primeros microscopios, como Leeuwenhoek, observó que unas cámaras muy pequeñas dentro del útero y procedían de unos órganos que denominó ovarios, los cuales eran, lo que estaban dentro del útero eran los blastocistos, por supuesto, y a los lados los ovarios, que los denominó. Y dentro de los ovarios describió unos pequeños folículos que le dio el nombre a ellos, folículos de Graaf. Pero aún ahí, en 1672, doctora, todavía él no decía que se fertilizó, que había un ovario y que había un espermatozoide y se unían. Él descubrió que sí estaba dentro del útero y descubrió que dentro del ovario había unos folículos llamados folículos de Graaf. Nada más, pero no le daba la connotación de la unión o la fertilización. Aquí está Girolamo Fabricius y Regnier de Graaf. Esta es la teoría de la preformación, y esto viene también en su libro Moore. Ahorita voy a decirle la bibliografía que vamos a utilizar. Si ven en su pantalla de su computadora, del lado izquierdo, estamos viendo la preformación. Ahí estamos viendo la semilla, totalmente inerte, no hay ninguna formación. Llega el semen y le da la connotación de un ser vivo. ¿Ya lo ven? Se va formando, según ellos, hicieron sus imágenes y sus códices, y se formaba el ser humano, y ahí está. Y del lado derecho podemos ver otra imagen que también viene ahí, dada, en la cual estamos viendo al feto, efectivamente. Pero si ustedes se fijan, siempre le da la connotación. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué se les imagina la imagen del lado derecho? ¿Qué se les imagina la imagen del lado derecho? ¿Qué es el espermatozoide? Parece el feto con la placenta. Espermatozoide es el que daba. Exacto, que dentro del espermatozoide estaba el ser humano. La estrellita que tiene arriba, ¿qué es? Su cabeza, ¿Qué ¿no? se les- La cabeza.
La cabeza. Ajá. ¿Y la estrellita que está dentro de la cabeza? ¿El cerebro? ¿No? ¿Un ojo? ¿No? Los niños cuando nacen, ¿qué tienen? No han cerrado los huevos. La fontanela. Si lo que sale abajo del espermatozoide, supuestamente, o el cordón amarillo, ¿qué sería? El cordón umbilical, ¿no? Bien, entonces... El cordón umbilical. El cordón umbilical, ¿no? Exacto. Esta daban, si se fijan, el niño, esto que ven de la estrella, les voy a explicar como ginecóloga, que la fontanela es lo primero que presenta el bebé al nacimiento. Entonces, esa para mí sería la fontanela, o sea, yo lo estoy expresando así. Y pues ellos hacen la connotación con el espermatozoide, pues ahí estaba el bebé, ¿no? Bien, pues termina aquí la teoría de la preformación, vamos a ver la teoría de la epigenética. Espera, vamos. Vamos a las 12:17. Bien, la teoría epigenética, entonces, recuerden, va a ser en la cual el organismo no está formado en el cigoto, sino que se desarrolla como resultado de un proceso de diferenciación a partir del material homogéneo. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre debe de haber el material homogéneo genético, en el cual sabemos que llevamos 46 cromosomas en el espermatozoide y 46 cromosomas en el óvulo. Si nosotros queremos cruzar diferentes animales, no se va a poder hacer, porque todos tienen un material genético que no es heterogéneo. Tiene que ser homogéneo para que se dé esta fertilización. Entonces, a partir de esto, se desarrolla un embrión proveniente de una célula de la mujer y una célula del hombre. Entonces, material homogéneo y célula de la mujer y el hombre, en este caso espermatozoide y óvulo. Esta es la teoría epigenética. Vamos a ver aquí a Caspar Friedrich Wolf en 1759. ¿Se acuerdan que el otro era en 1667? Bien, entonces en 1759 rechaza ambas versiones de la preformación y apoya la teoría de la epigenia. Entonces apoya el concepto de las capas como los embriones, que dice el embrión es un disco a partir del cual se desarrolla el embrión. Él dice efectivamente hay un embrión, se desarrolla y desarrolla 3 capas. No las menciona, pero él dice que ya está formándose el embrión. Y es que ellos ya tienen, por supuesto, es como decirles, un microscopio muchísimo más avanzado. Es como decirles, en el año 50, cuando íbamos a pensar que íbamos a tener una computadora y que íbamos a dar clase así como ahorita y que ustedes pueden hablar con su primo que está en Alemania o que esté en otra parte del mundo y que estemos todos comunicados. Eso sería algo increíble, ¿no? Para esas fechas. Pero bueno. Ajá. Esto tiene que ver con Christian Baum, que él también postuló o publicó sobre las 3 capas germinales. Me parece que es después. Sí, es después porque él se le llama, inclusive, ya es un histólogo que hace fijaciones. Esto lo vamos a ver ya casi al final. Ajá. Bien. Y Lázaro Spallanzani, en 1775, demostró que por medio de la unión, fíjate bien, Lázaro Spallanzani fue el que ya dijo que ya había óvulo y era necesario esta unión para comenzar el desarrollo del individuo. ¿Se acuerdan cuando vimos ellos vieron el espermatozoide 1667, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuándo vieron el espermatozoide? En 1677. Ajá, 1667. Y en 1775 se descubre el óvulo. ¿Cuántos años pasaron? Casi 100 años. Bueno, un poco más de 100 años. Así es, 100 años después empezaron a dar la importancia, ¿no?, al ovario, que efectivamente había un óvulo y este se unía y daba entonces el nacimiento. Lázaro Spallanzani fue el primero que vio esta estructura. Estos dos, Hillary y Pander, iniciaron estudios importantes sobre las anomalías, ¿no? Pander decía que había 3 capas germinativas, como dijo la doctora Heinrich Christian Pander en 1817. Como ya 60 años después, dijo sí, hay 3 capas germinativas. Y el embrión se le denominó blastodermo.
que nosotros lo llamamos ahora blastocisto, que ya tiene las capas. Stephanie Sanillari en 1818, fíjense bien, dijo, ok, ya vimos que se va a formar la implantación, el espermatozoide, el óvulo, pero ¿y qué pasa sobre los niños que nacen con anomalías congénitas? A le entró la duda de que ¿por qué no? ¿Qué pasaba? Pues bueno, ya había entonces otra cosa que había que estudiar. Entonces, Carl Ernest von Baer, en 1827, observó, como bien dijo la doctora, observó el ovocito 150 años después, lo que comentó ella. Si en 1667 vieron el espermatozoide y en 1827 son 150 años después. El otro decía, sí, el óvulo, pero no lo vio microscópicamente como tal. Pero von Baer dijo, sí, efectivamente, hay un ovario y hay un ovocito, el cual se une el espermatozoide y entonces se iba, fíjense bien en lo que observó, dividiéndose en la trompa uterina. Esto de la división es necesario verlo con microscopio, no lo podemos ver con los propios ojos. Es por eso que ya con los utensilios, con los microscopios ya más sofisticados, se pudo ver esta secuencia de crecimiento del óvulo fertilizado a un blastocisto que llega al útero. Aportó conocimientos de desarrollo y órganos. Este fue, vamos a decir, el más acertado y cerca de toda la morfología que ocurre dentro del embrión. Bueno, y ellos también confirman, Matías y Theodor Schwann y Sladen, que la teoría celular afirma que se formaban de células y productos celulares. Efectivamente, pues si había un embrión, había 3 capas, pues de ahí se formaban los órganos y células o tejidos. Este señor, que es el del final, Wilhelm His, de 1831 a 1904, él era anatomista embriólogo suizo y era también patólogo. Él fue el primero que hizo las fijaciones de los embriones. Todos los veían, pero no hacían cortes ni nada. Entonces, Wilhelm His, lo que usó cortes a diferentes niveles, hizo fijaciones y las observó al microscopio. Las tiñó y entonces pudo decir que había efectivamente 3 capas y le dio entonces al embrión una connotación tridimensional. ¿Qué quiere decir tridimensional? ¿Qué me quiere decir algo? Cuando estudian anatomía, ¿cómo estudian? Cuando van a hablar sobre un plano, ¿cómo dicen? ¿Cómo le dicen al plano? Si yo estuviera ciega... Sagital, coronal. ¿A eso se refiere? Bien, eso le da la connotación de unos cortes que es transversal, sagital, ¿no? Coronal. Exacto. Él es el que le da esa connotación, Wilhelm His. Nadie lo había pensado, pero él al hacer los cortes le da esa connotación. Muy bien, pues aquí termina la teoría epigenética. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien si quiere leer más puede adentrar? A veces dicen, es media aburrida esta clase, siempre les comento a los alumnos, pero es algo fuera de lo que tenemos que estar memorizando, sino tenemos que razonar, nuestra imaginación empieza a echar mano, porque es algo ya escrito, es algo de la historia, como sabemos, pero es muy importante e interesante saberla. Siempre que nos vamos nosotros formando como médicos, tenemos que tener algunas bases de lo que se ha estudiado. Y cuando ustedes estén en algún momento con diferente gente, con diferentes médicos de otras escuelas, pues ustedes podrán comentarnos sobre, fíjate que en la historia pasó esto, lo otro. Ya no se quedan así como que, pues yo no sé, ¿sí? Siempre tenemos que ir aumentando nuestra cultura en todos los tipos. Entonces, para mí es muy interesante, léanlo, porque si no lo leen ahora ya no lo van a volver a leer nunca, ¿no? Bien, bueno, vamos ahora a hablar sobre qué es ontogenia y filogenia, por favor. Algo sobre lo que es la teoría epigenética, la teoría de la preformación, lo que es biología del desarrollo. ¿Alguien tiene dudas? Creo que no. Doctora. Okay. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a decir
¿qué es la ontogenia? Ontogenia, ¿por qué vamos a estudiar ontogenia y filogenia? Porque nos habla sobre cómo evoluciona un ser humano. Y es de la especie en general, podemos decir especie canina, especie de los insectos o la especie humana. Está connotado para cualquier tipo de especie. Bien, la ontogenia, dice el concepto, es onto, ser, genia, origen. Describe el desarrollo de un organismo, en este caso del ser vivo, desde el óvulo fertilizado hasta la forma adulta. Muchos cuando les pregunto, ¿qué es ontogenia? Pues es cuando se fertiliza el óvulo y hasta que se muere. No, porque estamos hablando del ser vivo. Entonces, es el desarrollo de un organismo desde la fertilización hasta que está en su forma adulta. Origen, en este tiempo de la ontogenia, abarca la diversidad, el huevo fecundado, la diversidad celular, que es la diferenciación. Recuerden que para que un tejido tenga una diferenciación, tiene que haber ciertos cambios moleculares. Entonces, por eso abarca tejidos, órganos, su morfogénesis y crecimiento, y asegura la vida de una generación siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vimos en biología celular ocurre, pero también su desarrollo, como habíamos dicho, en la parte postnatal, asegura la vida de una generación siguiente. Entonces, si estamos hablando desde que se fertiliza hasta que está adulto, ¿cuánto tiempo duraría la ontogenia? ¿Cuántos años? Pues no sería hasta, o sea, no sería hasta la edad adulta, simplemente sería hasta la edad donde se pueda llegar a reproducir, ¿no? Pues no reproducir, porque mucha gente, por ejemplo, las mujeres tenemos una edad reproductiva entre los 35 y 40 años. Aquí dice hasta la edad adulta. Entonces, si yo digo edad adulta, ¿ustedes cuántos años piensan que son? 20. ¿30 años? ¿Toda su vida? La edad adulta, recuerden, es cuando ya el ser humano está ya adulto o en la vejez. ¿El promedio de vida de un ser humano cuánto es? 70 y tantos años. ¿Actualmente cuánto, Isabel? Actualmente 95. No, es como 75, ¿no? Como de 70 a 80 años. De 70 a 80 años es el promedio de vida. Entonces, si ustedes se fijan, cada época va a ir cambiando el promedio de vida. Este es lo que nosotros hablamos como ontogenia. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra definición, es desarrollo desde la fertilización hasta la forma adulta. Todo esto ocurre, y les voy a explicar por qué ahorita que veamos filogenia, es la suma de varias ontogenias. Si una ontogenia dura 80, ahorita lo vamos a ver, para que si lo entienden, pues lo vemos. Muy bien. Fíjense bien, la ontogenia abarca la etapa prenatal, ya lo vieron, que están ahí desde la parte embrionaria, fetal, dentro del útero, y la etapa postnatal, vean cuál es, la infancia, los bebés empiezan a gatear, empiezan a querer caminar, hasta que caminan. La adolescencia, con la pubertad, los chicos que están ahí, como ustedes, los casados en etapa reproductiva, los adultos en medio, en la parte inferior, y lo que vemos aquí, la parte adultez mayor o senilidad, que estamos viendo aquí. Entonces, abarca todo esto la ontogenia, pero nunca abarca la muerte, nunca estamos hablando de la muerte. Bien, vamos a ver qué es filogenia. Filogenia, filos, especie, y genia, origen. Es el desarrollo histórico y evolutivo, recuerden ustedes, es a largo plazo de los seres vivos. Es un proceso muy lento. En este proceso lento hay transformaciones históricas de la especie. Recordemos nosotros que, por ejemplo, vamos a hablar de los animales. El elefante refieren que era acuático, ¿no? Que el delfín era terrestre, y que a partir de del tiempo y los cambios del tiempo, se adaptan al medio ambiente y van teniendo una supervivencia de acuerdo a lo que hay. Igual el ser vivo. Ustedes han visto ahora, y que ustedes están muy jóvenes, que no pasaba en mi época, por supuesto, pero los terceros molares ya no tienen todos los seres vivos actuales. ¿Es cierto? ¿Alguien se ha hecho una
radiografía panorámica que les piden cuando le hacen sus brackets? Sí. Muy bien. Y han visto que hay algunos que no tienen terceros molares o les falta algunos. ¿Han oído de eso? Sí, doctora. Sí, yo no tengo uno. Exacto. Entonces, conforme va pasando el tiempo, va habiendo cambios genéticos que se van haciendo de acuerdo a las necesidades del ser vivo. Entonces, muchos dijeron, el tercer molar no funciona, pues hay que estarlo sacando, y de tal manera que al no estarlo utilizando, ¿qué es lo que sucede? Ya no empieza a estar ahí. ¿Qué sucede? Por eso decían que los ginecólogos estamos haciendo puras cesáreas y cesáreas y cesáreas, que esto probablemente en el futuro haga que la pelvis ginecoide en la mujer ya no esté y entonces ya no sea apta para tener un hijo. Bueno, esto es a través del tiempo, no lo sabemos, pero a veces pues hay indicaciones de una cesárea, ¿no? Que nosotros tenemos que saber, pero hay algunos que no lo hacen así. Pero entonces, esto lo hago con una comparativa para que ustedes vean que es un proceso lento. Hay una transformación histórica de la especie, que es lo que estoy hablando, y esta es la acumulación de varios o muchas ontogenias. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo 10 ontogenias, ¿cuántos años serían de acuerdo a lo que dijimos? Una ontogenia. ¿Años más o menos? ¿Una ontogenia cuánto dijimos que era? Ah, ya entendí. Una vida, ¿no? 80 años. 80. Y si yo les digo, ya pasaron 10 ontogenias, ¿cuántos años? Como 800 años, exacto. Entonces, esto es lo que yo quería que entendieran, cómo la ontogenia es nada más la vida de un ser vivo, desde que fertiliza hasta que es adulto. Y la filogenia es un proceso lento y es una transformación evolutiva de la historia. Y tú puedes decir, hace como 3 ontogenias, o sea, de acuerdo a la vida que nosotros hemos llevado, ¿no? Aquí vemos, si lo sacamos de internet, por supuesto, lo pueden ver en sus pantallas, como ahora ya ya tienen que modificar porque ya hay laptops, ya ahí están los iPads, ya están los celulares, ¿no? Entonces estamos como más jorobaditos. Como supuestamente si es que venimos del niño, cómo es que se va transformando el ser humano. Abajo podemos ver, esto viene en internet, lo pueden ver, varias especies, tanto animales, acuáticas y del ser humano también. Entonces, todo esto es una filogenia, es la evolución a través del tiempo, ¿no? Han leído ahorita sobre que los que están viendo mucho celular, se hizo un estudio en Alemania, que los que están viendo mucho celular, que están viendo la computadora y no tienen una posición adecuada, se está haciendo un pequeño ligamento que va entre lo que es la parte de la primera vértebra y la parte del occipital, la parte más saliente. ¿Lo han leído? ¿No? No. Bueno, pues efectivamente, como ahora todos ustedes, ¿no? Les voy a pasar para que lo vean, les voy a mandar por correo, en el cual se dice que como están agachados, si se fijan, siempre, si ustedes ven, siempre están agachados y en el celular o en la computadora, en lo que estén, siempre está agachado, nunca estamos de frente. Se está haciendo un pequeño ligamento que va de la parte más prominente del occipital hacia la parte de la columna cervical, en la cual es como una tensora, porque eso está haciendo que lo modifique. Esto es lo que vamos viendo que va haciendo un cambio específico a través de la historia, de acuerdo a nuestras necesidades. Es por eso que yo les digo que la tecnología es muy buena, pero también va a traer sus consecuencias. Ya hay mayor sedentarismo, ¿cierto o no? Mayor sedentarismo. Sí. ¿Las teratologías también tienen que ver o son parte de la filogenia? ¿Las qué? Las teratologías. Sí, de la ontogenia. De la ontogenia, porque estudia, recuerda la diferenciación como la biología del desarrollo. Estudia la diferenciación, la formación de órganos, es en la ontogenia. Ok, gracias. Bueno, hasta aquí.